La palabra del Señor Jesucristo es una narración perfecta, no es una historia que se contó y ha pasado, es una narración a través de los apóstoles y profetas siendo inspirado a través del Espíritu Santo. Las 7 palabras que se siguen escuchando, que Dios expresó antes de dar su vida por nosotros. En una de estas palabras me toca leer, que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 19, verso 28, en donde es una palabra muy corta, pero pronuncia el Señor esta palabra: ten, para la gloria del Señor Jesucristo. Puede tomar asiento la iglesia. Hemos escuchado grandes cosas en la vida de Jesús. Hemos escuchado cómo Dios clama el perdón, la salvación, el consuelo, las 7 frases que Dios habla antes de dar su vida por todos nosotros y por los que han de aceptar en su palabra. En esta parte dice la Escritura, en el Evangelio según San Juan, solo el Evangelio de Juan pronuncia esta palabra, en donde el Señor dice: ten. Una necesidad que tuvo el Señor a través del tiempo, a través de los momentos difíciles que atravesaban en su vida, de gran tarea que se le presentaba, porque en primer lugar Él instruyó a sus discípulos para celebrar la Pascua, y una vez celebrando la Pascua instituyó la cena a sus discípulos, que cada año tiene que celebrarse en memoria de su muerte. Las tareas empiezan a estar presentes en el Señor Jesucristo, porque tenía que estar terminado todo exactamente como es su plan divino. Tanto fue el trabajo del Señor que después de la cena lavó los pies a sus discípulos. Un trabajo que nos trae un gran ejemplo, que nos trae una enseñanza para cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Así sucesivamente el Señor hubo pronunciado también las palabras que un hombre había de entregarnos. Aquí se refería a Judas, el hombre que siempre andaba con Jesús. Llegó su hora en que el Señor tuvo que pronunciar estas palabras: uno de ustedes hoy en esta noche me ha de entregar. Cada uno de sus discípulos empezaban a pronunciar y a decirle: seré yo maestro, seré yo maestro. Cuando llega con Judas y le dice las mismas palabras, y Jesús le dice: mejor me hubiera no haber nacido en esta tierra. Pero alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así son las tareas que Dios empieza a tener cerca de ese gran ofrecimiento de dar la vida por toda la humanidad. Enseguida Él pronuncia que los discípulos lo iban a abandonar, aunque uno de los discípulos, que ya sabemos quién es Pedro, dijo: aunque me es menester morir contigo, yo nunca te dejaré. Pero Jesús, que sabe las cosas, le dijo antes de que el gallo cante:
pidiere en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es una oración intercesora, una oración de consuelo que daba a sus discípulos, porque el alma de Jesús empezaba a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Por qué empezaba a entristecerse y a angustiarse en gran manera? Porque de tal manera Dios amó al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Alabado sea el Señor Jesucristo. Sucesivamente el Señor hace una oración intercesora por sus discípulos. Él intercede por sus discípulos. Ahí en el libro de Juan 17:1, del 1 al 6, voy a dar lectura rápidamente. Él ora por sus discípulos porque sabía que 3 días sus discípulos iban a estar desamparados por un momento, mientras que Jesús resucitase del seno de la tierra. Ahí en el libro de San Juan dice estas palabras en el capítulo 17. Estas cosas habló Jesús y levantaron los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado la potestad de toda la carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifica tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti, que el mundo fuese. El Señor Jesucristo, en el verso 14-15, empieza a hacer una oración por los discípulos. Ruega al Señor a Padre Eterno para que los cuide a los discípulos, para que los guarde, no para que los quite del mundo, sino para que los cuide y los guarde, porque Él dice: mi hora está cercano de dar mi vida. Alabado sea el Señor Jesús. Terminando todas las instrucciones, dice la palabra del Señor que cantando el himno salieron al monte de las olivas. Con gran precisión, con gran tristeza, me imagino que a pesar de que es el Hijo de Dios, a pesar de que es el mismo Dios, por sus venas, por sus arterias, por su corazón, corría una gran angustia en su vida. Al empezar a cantar el himno y salir
Y Juan le dice, yo para esto he nacido, para ser rey y para que conozcan al Dios Todopoderoso. Alabado sea el Señor Jesucristo. Fueron trabajos que el Señor estuvo realizando en un día, en dos, probablemente en 3 días. Dice la palabra del Señor que cuando prenden a Jesús, lo llevan primeramente a Anás. Lo presentan a este hombre como una persona, como un delincuente, como un malhechor. Dice la palabra del Señor que después de Anás lo llevan a Caifás. Es grande el sacrificio del Señor y estoy seguro que en el transcurso de esas situaciones le iban injuriando, le iban diciendo groserías, le iban molestando, le iban diciendo muchas cosas y él iba callado, como dice la palabra del Señor, que como cordero fue llevado al matadero. Nunca abrió su boca, nunca siquiera volteó a ver quién es el que le injuriaba, quién es el que le adelantaba, quién es el que le decía otras palabras. Jamás él su vista adelante y su mente al Padre Todopoderoso, al que lo ha enviado en esta tierra para que haga una obra maravillosa en este planeta Tierra. Así fue el trabajo del Señor, que después de Caifás, dice la palabra del Señor, que lo llevan al pretorio, a donde está la grande multitud de gente, para que la gente hable, para que la gente diga malas palabras al Señor. Donde encontró esas palabras Jesús, que la gente en vez de compadecerle, que la gente en vez de decirle no tiene pecado, le dicen crucifícale, crucifícale, y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hasta el día de hoy, mucha gente no ha creído en Jesús. Hasta el día de hoy, mucha gente prefiere tener su altar, prefiere tener su imagen, prefiere adorar a otras cosas, menos al Hijo de Dios, que dio su vida por cada uno de nosotros. Hasta el día de hoy, mucha gente no quiere acercarse a las plantas del Señor. Mucha gente no quiere aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero Dios, hasta el día de hoy, su misericordia es grande y su amor sigue siendo lo mismo ayer, hoy y por los siglos. Alabado sea el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que después del pretorio volvió a enviarse a Pilato. Pilato en aquella ocasión era presidente de esta nación. Dice ahí en el libro de San Juan, me parece capítulo 19, no quiero dar los textos porque vamos a llevar mucho tiempo. Dice que llegando a Pilato, Pilato le empieza a preguntar a Jesús y que diga si es el Hijo de Dios, porque él tenía poder de soltar, él tenía poder en sus manos. Y si tú me dices que eres el Rey de los judíos, el Hijo de Dios, yo tengo poder de soltarte. Pero Jesús le dice, ningún poder te he dado si no fuere de lo alto. Alabado sea el Señor Jesucristo. Unas palabras que Jesús respondía a los hombres, pero una palabra de certeza, una palabra acertada, una palabra que nos lleva a un buen destino, a un buen camino, una palabra determinada
arriba de nuestro Dios Todopoderoso. Alabado sea el Señor. Dice la palabra del Señor que en el libro de San Mateo pronuncia que la gente le ofreció vinagre y hiel. Jesús no queriéndolo beber. En el libro de Marcos, como nuestro hermano acaba de pronunciar, que él exclamó en grande manera: Eloí, Eloí, lama sabactani, que interpretado es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en el libro del Evangelio según San Juan, en este texto que hemos leído, interpreta y dice: sed tengo. Alabado sea el Señor. Cuando él pronuncia estas palabras, estoy seguro que fue al pleno día, a las 12 del día, cuando el sol cae con todo su vigor, cuando el sol cae con todo su apogeo ante el planeta Tierra. En esos momentos el Señor estaba crucificado en aquel madero, y era lógico que el Señor como ser humano se manifestó en esta tierra, su carne deseaba agua. Era lógico que como humanos que somos, en el transcurso del trabajo que hagamos, tenemos sed y necesidad de agua. Era lógico el Señor como humano pronunció estas palabras: sed. Alabado sea el Señor. ¡Gloria a Dios! Él está en la cruz, dice estas palabras, y nadie tuvo el valor suficiente de ofrecerle un vaso de agua. De lo contrario, en una caña y con una esponja le pusieron vinagre y se lo pasan por sus labios. Él no gustando, dice el vinagre, ni quiere probarlo. ¿A qué se refiere la palabra del Señor? Que dice: sí tengo. Es que, como hoy en estas fechas se acerca la cena del Señor, Dios, y los siervos de Dios trabajando, predicando la palabra del Señor, no sé cuántas almas van a ser bautizados hoy en estas fechas. A eso se refiere el Señor. Porque de hecho Él es el manantial, Él es la fuente de agua. Él podría soportar esa sed. Pero las palabras que Él pronunció es que tenía sed de almas, como usted y como yo, y como los que no han creído en la palabra del Señor. A eso se refiere el Señor. Sí, gloria a Cristo. Cada día que un pecador se arrepiente y viene a la presencia del Señor, dice que hay fiesta en el cielo. Sí, gloria a Dios. Se gozan en el cielo cuando un pecador se arrepiente y viene a las plantas del Señor. ¿Cuántos de los jóvenes, cuando se encuentran en este lugar, o personas, como decía mi hermano, que vienen por primera o segunda vez? Aquí está la fuente de agua, aquí está el Señor Jesucristo, aquí está la palabra del Señor, y el Señor tiene hambre y sed, pero de almas que se acerquen a su presencia, que reconozcan a Jesucristo, ese gran sacrificio que ofreció en aquella cruz, ese gran trabajo que hizo el Señor, recibiendo esos azotes, esas bofetadas, que cada latigazo que recibía, estoy seguro que su carne se desprendía y brincaba sangre por los 4 puntos cardinales de la tierra, porque por los 4 puntos cardinales de la tierra se encuentran almas que necesitan la salvación, que necesitan a Jesucristo, que necesitan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Las personas se bautizan y salen del bautismo
No importa la clase de pecado que traemos. No importa la clase de pecado que tengamos. Pero una vez que seamos bautizados, somos agua viva y somos agua limpia para la presencia del Señor Jesucristo. A eso se refiere el Señor Jesucristo. Una vez que hemos salido del bautismo, somos transparentes, somos un vaso de agua en la mano del Señor Jesucristo. Aquí no le agrada, aquí no le interesa tener a Jesucristo y tener como su único y suficiente Salvador. Ser un vaso en la mano del Señor. Como agua cristalina y acercárselo a la